Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Krishna Kaviraj Goswami ki Jai. A few weeks ago, I gave a seminar in New York on a kind of overview of Chaitanya Charitamrita. Hace algunas semanas di un seminario en Nueva York como una especie de repaso sobre el Chaitanya Charitamrita. And I called it Revisiting the Chaitanya Charitamrita. Y lo llamé en ese momento Revisitando el Chaitanya Charitamrita. Because many of us have read the Chaitanya Charitamrita. Porque muchos de nosotros ya hemos leído el Chaitanya Charitamrita. Some of us have read all of Chaitanya Charitamrita. Some have read more than once. Some have read part, and some maybe not at all. Algunos de nosotros hemos leído todo el Chaitanya Charitamrita, algunos lo han leído más de una vez, algunos han leído una parte y otros no han leído nada. But I'm calling it revisiting because I'm revisiting Pero yo Chaitanya Charitamrita. lo llamé revisitarlo porque yo lo estoy revisando o revisitando. And it's also helpful for me because I've been asked to write an article, an academic article about the Chaitanya Charitamrita. Y es de mucha ayuda para mí porque me fue pedida la tarea de escribir un artículo académico acerca del Chaitanya Charitamrita. There's a different kind of Yo tengo un bird. avión. There's one scholar who has there's one scholar, a very nice person, who has studied the Chaitanya Charitamrita for the last 50 years, and he also made a complete translation of the Chaitanya Charitamrita in English from Bengali, together with one other scholar. Entonces hay un académico, una persona muy agradable que estuvo estudiando el Chaitanya Charitamrita durante los últimos 50 años. Él hizo una traducción completa del Chaitanya Charitamrita del bengali al inglés junto con otro académico. So from an academic perspective, he's considered kind of the world expert, the world authority on this Chaitanya Charitamrita. Entonces, en el mundo académico él es conocido como la autoridad mundial acerca del Chaitanya Charitamrita. And I met him in Oxford also some weeks ago, not for the first time, but I met him again. Entonces me encontré con él en Oxford hace algunas semanas. No era la primera vez que nos veíamos, pero nos vimos hace poco. And I said, they've asked me to write this article on the Chaitanya Charitamrita for this particular book, and I don't quite understand why it is that you're not writing this book.
this article. Entonces le comenté, me pidieron que escribiera este artículo sobre el Chaitanya Charitamrita para este libro específico, pero lo que yo no entiendo es por qué no estás vos escribiendo este artículo. And he said, oh, I've already written everything I have to say on the topic. Y dijo, no, es que yo ya escribí todo lo que tenía que decir acerca de ese tópico. He wrote a book called The Final Word about the Chaitanya Charitamrita, Escribió un libro llamado La Palabra Final acerca del Chaitanya Charitamrita, in which he argues that the Chaitanya Charitamrita functioned as the final conclusion after so many biographies. This was the final conclusion about who is Lord Chaitanya. Y entonces él dice que el Chaitanya Charitamrita es la conclusión final. Después de muchas biografías, el Chaitanya Charitamrita es la conclusión final acerca del Señor Chaitanya. So anyway, I asked him for blessings. They're asking me to write this article, so only with your blessings. And he said, yes, for sure, absolutely. Entonces yo le pedí sus bendiciones porque le dije, me pidieron que escriba este artículo, por favor, dame tus bendiciones para que lo haga. Y él dijo, por supuesto, tienes todas mis bendiciones. But as I sort of revisit, I see it is such an ocean of nectar. It's an ocean of wisdom. How to condense or how to bring this into one short article, and how to bring it into a short seminar. Entonces yo, revisitándolo y releyéndolo, me di cuenta que había tanto néctar, un océano de néctar y un océano de sabiduría. Entonces, ¿cómo condensar o compilar todo esto en un artículo corto y cómo condensarlo en un pequeño seminario también? Of course, Krishna Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, he himself expresses this several times. Entonces, Krishna Kshetra Swami, el autor del Chaitanya Charitamrita, él lo expresó así también varias veces. How is it possible to describe the unlimited qualities of Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cómo es posible relatar las ilimitadas cualidades del Señor Chaitanya Mahaprabhu? In the entire Chaitanya Charitamrita has 62 chapters, and the first verse of every chapter is a Sanskrit verse. Entonces el Chaitanya Charitamrita tiene en total 62 capítulos y el primer verso de cada capítulo está escrito en sánscrito. And the first verse of chapter 14 of the Adi Lila goes like this. I think it's a nice way for us to enter into this. Entonces el primer verso del capítulo 14 del Adi Lila creo que es una forma muy linda de introducirlos en esto. Katanchana smrite yasmin duskaram sukaram bhavet vismrite viparitam syat Sri Chaitanya namami tam. He's offering obeisance to Lord Chaitanya namami. Está ofreciendo reverencias al Señor Chaitanya namami. And he says, Katanchana smrite yasmin, to remember Chaitanya Mahaprabhu somehow or other, whatever is difficult to do in this world becomes easy. Dice, recordando del Señor Chaitanya de alguna forma u otra, todo aquello que parezca difícil en este mundo se vuelve fácil. But vismrite viparitam syat, the opposite is also the case. Pero también es el caso de lo opuesto. That if one does not remember Chaitanya Mahaprabhu, then whatever is normally easy to do is impossible. Si nosotros no recordamos al Señor Chaitanya, aquello que puede parecer fácil de hacer, en realidad se vuelve imposible. Katanchana smrite yasmin duskaram sukaram bhavet. Sukaram, if we remember, then sukaram, it becomes easy. We can remember. Si recordamos, entonces Sukaram se vuelve fácil. But what is it that we want to do in this world? Pero ¿qué es lo que queremos nosotros hacer en este mundo? You know,
we spend all our time maintaining our bodies and our minds. Pasamos mucho y gastamos todo nuestro tiempo en mantener nuestros cuerpos y nuestras mentes. All of which is going to be finished one day. Todo lo que en un momento evidentemente se va a terminar. So what's important, what is actually valuable to accomplish in this world? Entonces, ¿qué es lo realmente valioso que debemos alcanzar en este mundo? That we're learning from Caitanya Charitamrita. Aquello que estamos aprendiendo de Caitanya Charitamrita. Now, I like to invite devotees to imagine a very simple diagram. Entonces, a mí me gusta decirle a los devotos o invitar a los devotos a que imaginen un diagrama simple. The diagram has 3 circles, concentric circles. El diagrama tiene 3 círculos concéntricos. And the outer circle represents the Bhagavad Gita. Entonces el círculo exterior representa el Bhagavad Gita. And it represents all the people for whom the Bhagavad Gita is sacred scripture. Y también a todas las personas para las cuales el Bhagavad Gita es considerado sagrado. Then the next circle in that concentric circles represents Srimad Bhagavatam. Entonces el siguiente, el segundo círculo de estos 3 círculos concéntricos representa el Srimad Bhagavatam. And it represents all the people who consider the Srimad Bhagavatam as sacred scripture. Y contempla también a todas las personas que consideran el Srimad Bhagavatam como una escritura sagrada. And then we have the middle circle, the central one, which represents Caitanya Charitamrita. Y luego tenemos el círculo central, el cual representa el Caitanya Charitamrita. And all the people for whom Caitanya Charitamrita is sacred. Y todas las personas para las cuales el Caitanya Charitamrita representa una escritura sagrada. So, who considers the Bhagavad Gita as sacred scripture? Entonces, ¿quién considera el Bhagavad Gita como una escritura sagrada? Yes, but there are a lot of more people who also consider it. Pero también hay mucha más gente que considera esto. Many of these people who consider it sacred, they would call themselves Hindu. Muchas de estas personas que lo consideran sagrado se llamarían a sí mismos hindúes. There's a whole history to that idea, that's another subject. Hay toda una historia acerca de eso, pero es otro tema. Actually, the word Hindu, one of the earliest texts in which it's found, is the Caitanya Charitamrita. De hecho, la palabra hindú, uno de los textos más antiguos en los que se encuentra por primera vez, es en el Caitanya Charitamrita. But that's another topic. Pero también es otro tópico. Then, who considers Srimad Bhagavatam as sacred scripture? Entonces, ¿quién considera el Srimad Bhagavatam como una escritura sagrada? Some of you with 2. Algunas ya con 2 manos, inclusive. So, in the wider world, who considers? They would generally identify themselves as Vaishnava. Entonces, en el mundo más amplio, aquellas personas que los consideran como una escritura sagrada se llaman a sí mismos Vaishnavas. Generally, because there are others who might not consider themselves Vaishnava. En general, porque también puede haber algunos que no se consideren a sí mismos como Vaishnavas. Then, who considers Caitanya Charitamrita as sacred? Entonces, ¿quién considera el Caitanya Charitamrita como una escritura sagrada? So, who in the wider world, how would they identify themselves, or how would we identify ourselves? Not only as Vaishnava, but more specifically as Gaudiya Vaishnava. Entonces, ¿quiénes en el mundo amplio, o nosotros mismos, cómo nos identificamos por considerar el Caitanya Charitamrita como una escritura sagrada, no solamente como Vaishnavas, sino como Gaudiya Vaishnavas? So, sometimes called Chaitanya Vaishnavas. Algunas veces también llamados Chaitanya Vaishnavas. Because the word Gaudiya is referring to a geographical area, sort of Greater Bengal. Entonces, porque la palabra
Gaudía es considerado un área geográfica, como un área amplia dentro de Bengala. And many who identify themselves as followers of Chaitanya Mahaprabhu don't live in Bengal and don't relate so much to Bengal. Porque muchos de los que son seguidores de Chaitanya Mahaprabhu no se identifican a sí mismos como bengalíes ni viven en el área de Bengala. Which reminds me of a kind of humorous story. There was one other scholar, Tom Hopkins, who visited 26 Second Avenue one time in the 1960s. Esto me recuerda una historia un poco graciosa de un académico, Tom Collins, que visitó la avenida 26, donde estaba Srila Prabhupada, en los años 60. He visited 26 Second Avenue, and he had, before this, he had written his doctoral dissertation on the Srimad Bhagavatam at, I think it was at Yale University. Entonces, previo a esto, él había escrito una tesis académica sobre el Srimad Bhagavatam para la Universidad de Yale. So he visited 26 Second Avenue, he had found out about this temple, he was curious, he went, and Prabhupada was not there at the time. There was one brahmachari in the temple, and there was a table with Prabhupada's Srimad Bhagavatam, Canto 1, 3 volumes. Entonces él visitó el templo. En ese momento Srila Prabhupada no estaba presente, sino que había un brahmachari que estaba interesado porque sabía que ahí había un templo y fue, y había una mesa sobre la cual estaban los tres primeros volúmenes que había traducido Srila Prabhupada del Srimad Bhagavatam. And the professor was he was surprised and very happy to see Prabhupada's translation. Y el profesor estaba muy sorprendido y muy feliz de ver las traducciones de Srila Prabhupada. And he asked the young brahmachari there, he said, your Guru Maharaj, he is from Bengal, yes? Entonces el profesor le preguntó al brahmachari, le dijo, ¿tu Guru Maharaj, él proviene de Bengal? ¿Es así? And the young man said, no, he's from India. El brahmachari le dijo, no, él es de India. From which the professor understood this young man doesn't know very much. Por lo cual el profesor entendió, este joven no sabe mucho, no entiende mucho. We know that Srila Prabhupada was very eager to translate the Chaitanya Charitamrita. Nosotros sabemos que Srila Prabhupada estaba muy deseoso de traducir el Chaitanya Charitamrita. And we know, some of you know the story of the publishing of Chaitanya Charitamrita by the Bhaktivedanta Book Trust. Y algunos de ustedes conocen la historia de cómo fue la impresión del Chaitanya Charitamrita por el Bhaktivedanta Book Trust. Prabhupada had expressed some dissatisfaction at the slow speed at which the devotees were publishing his books. Prabhupada había expresado que estaba un poco disconforme con la lentitud que los devotos estaban publicando sus libros. And one day, I think it was on a morning walk in Los Angeles, he asked, I believe he asked Rameshwar Prabhu, who was managing the VBT, how long do you expect that it will take to produce the Chaitanya Charitamrita? Entonces en una caminata matinal, Rameshwar Prabhu, que era el encargado del VBT en ese momento, le dijo, bueno, ¿cuánto usted considera que deberíamos tardar en imprimir el Chaitanya Charitamrita? And Rameshwar said, well, it takes us about 2 months to produce one volume. Y le dijo, bueno, nos va a tomar algo así como un mes imprimir un volumen. And Prabhupada said, I want the entire Chaitanya Charitamrita in 2 months. Y la Prabhupada le dijo, yo quiero el Chaitanya Charitamrita completo en 2 meses. Go. Así como que trago saliva, ¿no? And he said, but Prabhupada, that's impossible. Le dijo, sí, la Prabhupada, pero eso es imposible. And Prabhupada said, the word impossible is a word in a fool's dictionary. Y si la Prabhupada le dijo, la palabra imposible es una palabra que existe en el diccionario de los tontos. What to do? ¿Qué hacer, no? So they
they had to surrender. Tuvieron que rendirse. And they organized everything. They organized the temple. They organized the BBT in such a way to be working basically 24 hours a day. Entonces ellos organizaron el templo y el BBT de forma que estuviera funcionando las 24 horas, trabajando las 24 horas. Prabhupada wanted not only the books, the printing, he also wanted paintings in the books. Si la Prabhupada no solo quería los libros impresos, sino que quería además que tuviesen dibujos o pinturas. So they called all the artists of ISKCON at the time to Los Angeles. Entonces convocaron a todos los artistas que había en ISKCON en ese momento a la ciudad de Los Ángeles. And they got the artists painting in shifts. One painting, 2, 3, 4 different artists on the same painting. In shifts, 24 hours a day. Tenían a los artistas pintando en muestras de la misma imagen, 2 o 3 o 4 versiones diferentes de diferentes artistas, 24 horas pintando. So in this way they Versiones o en la misma pintura. Sobre la misma pintura. Yeah. No, Cada uno pintaba una pintura. No, pero en la misma pintura, 3 devotos trabajando en la misma pintura, no en versiones. In shifts, yes. So one, and then next devotee would come to the same painting. La misma pintura. En turno. En turnos de la misma pintura. Se turnaban para trabajar. Uno hacía al fondo y otro así, no es que eran versiones. So in this way they produced 17 volumes in 2 months. Y de esa forma produjeron 17 volúmenes en 2 meses. With a lot of mistakes because they were working so fast and because they didn't know Bengali and they couldn't always understand Prabhupada's speaking in his recordings. Con varios errores, ¿no? Porque obviamente estaban trabajando muy duro y no tenían conocimiento acerca del bengalí y tampoco entendían muchas veces lo que sí la Prabhupada grababa cuando él lo decía. So some years later, they made a complete revision. Algunos años después hicieron una revisión completa de la obra. And you have the complete in español. Sí, tenemos la Castilla. versión completa traducida al español. You say it. I never know whether it's Castellano. or Castellano. Little difference. Do you have here all the books? ¿Lo tienen aquí todos los libros de Karitamrita? Yo lo compré la semana pasada de vuelta, porque lo había vendido. Lo tengo, si no lo busco. He bought last week. Just last week? Because he had, La and semana then pasada. he distributed that. Oh, okay. Good, yeah. So I guess you can say one purpose of my discussing is to inspire you to read Chaitanya. Entonces creo que el propósito de esto es inspirarlos a ustedes a que lean el Chaitanya Charitamrita. Why did Krishna Das Kaviraj write Chaitanya Charitamrita? Entonces, ¿por qué Krishna Das Kaviraj escribió el Chaitanya Charitamrita? Well, lots can be said, but he was requested by the Vaishnavas in Vrindavan to do so. Se pueden decir muchas cosas, pero a él le fue pedido por los Vaishnavas de Vrindavan que él hiciera eso. But why? Why did they ask? There was already the Chaitanya Bhagavata of Vrindavan Das Thakur. Pero ¿por qué le pidieron eso? Si ya estaba el Chaitanya Bhagavata escrito por Vrindavan Das Thakur. And there were other writings Y había otras escrituras también about Chaitanya. acerca del Señor Chaitanya Mahaprabhu. So why did they ask him? Well, because one reason was that no one had written thoroughly about his Lord Chaitanya's later pastimes. Entonces, uno de los motivos por el cual se lo pidieron era porque nadie había escrito acerca de los últimos pasatiempos del Señor Chaitanya. But there was another reason, and that was they needed someone to give a more clear understanding of the theology of
Chaitanya Vaishnavas. Pero había otro motivo y era porque querían tener un entendimiento más profundo sobre la teología del Señor Chaitanya. Because the earlier writings about Lord Chaitanya, they had this idea and they had other ideas about who is Lord Chaitanya and what is this all about. They were sort of trying to understand as they were writing. Porque las primeras escrituras que hubo acerca del Señor Chaitanya tenían diferentes ideas acerca de quién era Él o cómo eran sus actividades. And so there was also concern. This was all in Vrindavan, but of course there were so many Vaishnavas in Bengal. Había una preocupación porque esto estaba sucediendo en Vrindavan, pero también había muchos Vaishnavas en Bengal. But now this was so many decades after Chaitanya Mahaprabhu had departed. Pero esto fue muchas décadas luego de la partida del Señor Chaitanya. And in Bengal there were different groups of Vaishnavas who were developing their own ideas about who was Lord Chaitanya and what he was about and what he had done and what he had said. Entonces en Bengal había diferentes grupos que tenían diferentes ideas acerca de quién había sido el Señor Chaitanya y de qué se trataba y qué fue lo que Él nos dijo y nos enseñó. So there was a sense of a need to consolidate and to bring everyone together with a clear understanding. Entonces había una necesidad de consolidar y de que todos tuvieran un entendimiento claro acerca de quién era el Señor Chaitanya. One of the interesting of many interesting features of Chaitanya Charitamrita is that Krishna Das Kaviraj, he's very sort of personally present in the book. Entonces una de las muestras más llamativas, hay muchas, pero una de ellas es que Krishna Das Kaviraj Swami está muy presente en el libro. You get a feeling that you're hearing from the author, he's right there. Entonces uno tiene la idea de que está escuchando sobre el autor, está escuchando directamente del autor, que él está ahí presente. And he tells about himself, he tells how it is that he was asked to write the Chaitanya Charitamrita, how he got the blessings. Y él habla acerca de sí mismo, de cómo a él le fue pedido escribir el Chaitanya Charitamrita y las bendiciones que él recibió. And he also tells a little more about his own life, how he was growing up in Bengal, and then something happened. Y luego también habla un poco más sobre sí mismo, de cómo él creció en Bengal y luego algo ocurrió. There was some family trouble. Había un poco de lío familiar. There was some disagreement between himself and his brother. Había un desacuerdo entre él y su hermano. And the disagreement was about how to appreciate or how to value Nityananda Prabhu. Y el desacuerdo era cómo apreciar o cómo evaluar al señor Nityananda. And Krishnadas was feeling very unhappy that his brother was not appreciating Nityananda Prabhu. Entonces Krishna se sentía muy compungido de que su hermano no apreciara al señor Nityananda Prabhu. So after some confrontation with him that night, Krishnadas had a dream, and in the dream Nityananda Prabhu came to him. Entonces se estaba dando esta confrontación y Krishna Das Kaviraj estaba muy preocupado y en la noche tuvo un sueño en el que se le presentó el señor Nityananda. And he appeared like Balaram. Y apareció con la forma de Balaram. And he had this mood of being Balaram, looking somewhat transcendentally intoxicated. Y tenía esta imagen del señor Balaram que estaba con una visión un poco trascendentalmente intoxicada. Transcendentalmente intoxicada, sí. And he said, my dear Krishnadas, you don't have to stay here, just go to Vrindavan. Y le dijo, mi querido Krishnadas, no es necesario que te quedes acá, vos tenés que ir a Vrindavan. Go to Vrindavan
and all of your wishes will be fulfilled in Vrindavan. Entonces anda a Vrindavan y todos tus deseos serán cumplidos en Vrindavan. So that happened when he was probably a quite young man. Esto ocurrió cuando él era probablemente un hombre joven. He says that after this dream he got up and without any delay, he doesn't even speak about packing luggage, nothing. He just gets up and starts going to Vrindavan. Entonces, luego de tener este sueño, él inmediatamente se levantó y se fue. No es que preparó la valija ni nada, sino que simplemente partió hasta Vrindavan. And he spent the rest of, he went to Vrindavan, which means walking, and he spent the rest of his life there. Entonces él fue a Vrindavan, fue caminando, eso era ir caminando, y pasó todo el resto de su vida allí. He met the Goswamis, the 6 Goswamis, Él conoció allí a los 6 Goswamis and he associated with them for so many years. y estuvo asociado con ellos por muchos años. And he heard from them about Chaitanya Mahaprabhu. Y él escuchó de ellos acerca del Chaitanya Mahaprabhu. He became very competent in Sanskrit language. Él se volvió muy competente, muy experto en el lenguaje sánscrito. And he composed one book, the Govinda Lilamrita, in Sanskrit. Y compuso un libro, el Govinda Lilamrita, escrito en sánscrito. And he became very respected in Vrindavan, such that the devotees requested that he should be the one to write Chaitanya Charitamrita. Y él se volvió muy respetado por los devotos de Vrindavan, al punto que ellos fueron quienes le pidieron que él debería ser la persona que escribiera el Chaitanya Charitamrita. As he's writing the Chaitanya Charitamrita, he's quite elderly. Apparently he was in his 90s. Cuando él escribió el Chaitanya Charitamrita, ya era un hombre mayor, aparentemente estaba como en los 90 años por ahí. He speaks about his experience that he said, my hand is shaking as I read. Él hablaba sobre su experiencia mientras lo hacía, mis manos me tiemblan cuando estoy escribiendo. And he summarizes earlier in Chaitanya Charitamrita some things because he says, I don't know how long I have to live, so I don't know if I can complete. Entonces al principio él resumió muchas cosas en el Chaitanya Charitamrita porque él decía, no sé cuánto tiempo tengo porque no sé cuánto más voy a vivir. And he's apparently completed the Chaitanya Charitamrita from a Western calendar in the early, 1500, 16th, 17th century, so 1615 approximately. Entonces se calcula que él terminó de escribir el Chaitanya Charitamrita de acuerdo al calendario occidental en el siglo XVII, más o menos en el año 1650. And then after he completes it, then there's the story of how the Chaitanya Charitamrita is brought to Bengal. Entonces luego de que él lo completó, hay una historia de cómo el Chaitanya Charitamrita fue luego llevado a Bengal. There's a quite dramatic story that Narottam Das, Shyamananda, and who else? And Srinivasacharya were requested by Jiva Goswami to bring copies of all of the books to Bengal. Entonces hay una historia acerca de Srinivasacharya, Shyamananda, and Narottam Das Thakur. fueron requeridos por Jiva Goswami de que ellos distribuyeran muchas copias del Chaitanya Charitamrita. So it's said that they had 2 wagons with big boxes full of books. Dice que tenía 2 carretas llenas de grandes cajas con libros, And I guess pulled by oxen. tiradas por bueyes probablemente. And they had 10 soldiers with them. Y tenían 10 soldados con ellos. So then eventually they get to what is now sort of southwestern West Bengal. Entonces ellos llegaron
a lo que hoy es considerado el sur en Bengala del Este. And in western Bengal, the books are all stolen. Y ahí donde ellos estaban en el sur de Bengala del Sudeste, le robaron los libros fueron robados. This has happened by the arrangement of one small area king, Rajvir Hambir. Eso sucedió bajo la orden de un rey de una pequeña región que se llamaba Rajvir Hambir. Hambir. Who is a kind of, some sort of a, we might say more like a chieftain than a king. Él era como una especie más bien de jefe tribal más que un rey. And he's probably some sort of, we might also say robber baron. Yeah. No. Era como un ladrón profesional, como un varón del robo. Yeah. So it's reported to him, there are these travelers, they have 2 big boxes, it must be worth something valuable, there's 10 soldiers. So they managed to go at night and Entonces le dijeron, hay unos viajeros que vienen viajando con una carreta con 2 cajas que están llenas de algo que debe ser muy valioso porque tienen 10 soldados rodeándolo. Entonces debe haber algo muy valioso. Se hizo el arreglo para que a la noche fueran y se robaran las cajas de libros. so they bring to the king, to this chieftain, and they open the boxes, and what is it? It's books. Entonces llevaron las cajas ante este jefe, ante este rey, y cuando las abrió, ¿qué había dentro? Libros. Okay, anyway, put them in the storage. Póngalo ahí en el galpón, no pasa nada. So of course this was devastating news, to find everything lost, their whole purpose in life. To Shyamananda and Narottam and Srinivas. So Shyamananda and Narottam, it's decided they will continue on to Bengal. Srinivas will stay and he will find these books. Entonces esto fue devastador para los devotos porque era todo el trabajo de su vida. Entonces dijeron que Shyamananda y Narottam iban a continuar y Srinivas, él se iba a quedar ahí en Bengala. So Srinivas does some detective work. Entonces Srinivas hizo un trabajo detectivesco para encontrar los libros. He goes into the local market and he just mixes with people and talks with them. And gradually he figures out, it must be the local king who has stolen it. Entonces él iba al mercado local y se mezclaba con la gente y averiguaba y preguntaba y al final llegó a la conclusión que sí debe ser este rey local que fue el que robó los libros. So he manages to go to the palace and enter into the court of the palace, and the story goes that at that time the king was in the court and he was listening to one court pundit who was speaking Bhagavatam. Entonces la historia dice que él de alguna manera se la arregló para llegar al palacio de este rey y entrar en la corte, y cuando él entró dice que él estaba ahí escuchando cerca de un académico el Srimad Bhagavatam. And what was the court pundit speaking? He was speaking Rasa Lila. ¿Y de qué era lo que estaba hablando el pandit de la corte? Estaba hablando acerca del Rasa Lila. But how was he speaking Rasa Lila? In Pero a ¿cómo? completely bogus way. En una forma muy boguera, In a way which made Srinivas-Acharya very upset. de una forma que Srinivas-Acharya se volvió muy enojado. Such that at one point he couldn't take it anymore. De tal forma que en un momento no lo pudo aguantar más. He stood up and he said, I'm sorry, but I can't take it anymore. You're completely misrepresenting. Él dijo en un momento, se paró y dijo, bueno, no, perdóname, pero no puedo aguantar más. Esto es completamente, no representa lo que estás diciendo. And then he began to explain how one should actually understand. Y entonces él empezó a explicarle cómo realmente debería ser entendido lo que le estaba diciendo. And the king was completely dumbstruck. He was completely charmed by Srinivas. And also the pundit, he was also charmed.
Y entonces el rey se quedó como atónito y quedó encantado con Srinivas y también el pandit de la corte. So the Rajveer Humveer invited him into his private quarters and they spoke further, and eventually he explained what he's looking for, these books, and he said, "Oh, books, you're looking for books, yes. Maybe I know where they are." Entonces este rey lo invitó a que estuviera ahí entre sus cortesanos más íntimos y habló con él, y entonces él se arregló para decirle que estaba buscando los libros y el rey dijo, los libros, creo que yo sé dónde están. And so he shows him the books, and sure enough, there they are. So he's very happy about that. Entonces se lo mostró y le dijo, sí, acá están, y él estaba muy feliz de haberlos encontrado. But meanwhile, the king is so enthralled by Srinivas, he wants to become his disciple. Pero al mismo tiempo el rey estaba tan encantado con Srinivas que él quería volverse su discípulo. And apparently this happens, and Rajveer Humveer becomes a Vaishnava, and not only that, he inspires people of his country, his area, to also become Vaishnava. Entonces esto eventualmente ocurrió y el rey se volvió un Vaishnava e instaba a toda la gente de su área a volverse Vaishnavas también. And so now, from that time, there are many temples in that area, Radha Krishna temples. Entonces ahora, hoy día, desde aquel tiempo, existen muchos templos de Radha Krishna en ese área. There's, what did I read? I think there's over 300 such temples in that area. Hay como alrededor de 300 templos más o menos en ese área. I visited there, Vanavishnupur is the town, and we visited a couple of those temples. Entonces yo he tenido la oportunidad de visitar este lugar, se llama Vanavishnupur y lo hemos visitado algunas veces. Anyway, somehow then Srinivas managed, they got Caitanya Charitamrita recovered, and over the next decades and centuries it was translated, and not translated, it was copied many, many times. Entonces Srinivas-Acharya en ese momento recuperó el Chaitanya Charitamrita y luego por mucho tiempo, como hundreds of years, por los siguientes años, fue reproducido y reimpreso el Chaitanya Charitamrita. One way that scholars know how popular a book has been in the past is by how many manuscripts of that book there are. Una forma de la cual los escolásticos saben cuán popular fue un libro en su tiempo es que cuántos manuscritos hay escritos acerca de ese libro. So there are many manuscripts of Chaitanya Charitamrita. Entonces hay muchos manuscritos sobre el Chaitanya Charitamrita. Srila Bhaktivedanta Thakur in the 19th century had heard about Chaitanya Charitamrita and he wanted to read it. Entonces, Srila Bhaktivedanta Thakur en el siglo XIX, él escuchó acerca del Chaitanya Charitamrita y él quería leerlo. But it was not available. Pero no estaba disponible. Because it was, by that time, it was, as I remember, it was not yet printed, it was only in manuscript. Porque para esa época, según recuerdo, no estaba completamente impreso, sino que estaban solo los manuscritos. Actually, I think there was one or two printings, but it was very difficult to find. Creo que había uno o dos escritos, pero era muy difícil de encontrarlos. And then he, by arrangement of the position that he had as a magistrate, he was positioned in a place called Dinajpur, and there was a community of Vaishnavas, and those Vaishnavas had a copy of Chaitanya Charitamrita. Entonces, por su posición, él estaba confinado a un lugar que se llamaba Dinajpur, y en ese área había unos Vaishnavas, y esos Vaishnavas tenían una copia del Chaitanya Charitamrita. And Bhaktivedanta Thakur was so happy Y to Bhaktivedanta be able estaba to read finally.
muy feliz de finalmente poder leer el Chaitanya And that's Charitamrita. when he begins to write about Gaudiya Vaishnavas. Y de ese modo es que él empezó a escribir acerca de los Vaishnavas, de Gaudiya Vaishnava. So I'm describing all this to help us to appreciate what we have. Entonces describo todo esto para que nosotros podamos apreciar realmente qué es lo que tenemos. Srila Prabhupada translated from the Bengali, and he translated, he translated and commented. So in Prabhupada's commentary, he's to a large extent simply translating the Bengali commentary of Bhaktivedanta Thakur. Entonces la Prabhupada lo tradujo del Bengali, no solamente que lo tradujo, sino que hizo su comentario también, y esto es un comentario extendido acerca de los comentarios que había hecho Srila Bhaktivedanta Swami. He's also adding his own comments because he's thinking about his audience, which is the world, not just Bengal. Entonces él agregó también sus propios comentarios porque él pensaba en toda la audiencia que lo iba a escuchar, que era todo el mundo, no solamente Bengali. In the Adi Lila, especially chapters 10, 11, 12, we get the description of the Chaitanya tree, the Lord Chaitanya and all his associates, and how they're all related, like trees with branches and sub-branches. Entonces en el Adi Lila, especialmente en los capítulos 10, 11 y 12, se describe el árbol del Señor Chaitanya. Como el Señor Chaitanya es el tronco y todos los demás están conectados con él haciendo las ramas de este árbol. Altogether, I forget the number, it's something like 350 different persons are mentioned in Chaitanya Charitamrita, associates of Lord Chaitanya. Se mencionan en el Chaitanya Charitamrita más o menos algo así como 350 asociados directos del Señor. But the point I want to make is that in some of the purports of those chapters, Bhaktisiddhanta Thakur describes how to go to the place where those devotees were living. Entonces el punto que quiero marcar es que en algunos de los significados de esos versos, Srila Bhaktisiddhanta Thakur describía el modo en que uno puede llegar a los lugares donde eso había ocurrido. He says you go to this station, you take a train to this station, and then you get off and you take a rickshaw. Decía, entonces tienen que tomar el tren y viajarse en esta estación y luego tomar el otro tren hasta la otra estación y ahí se toman un rickshaw, le explicaba la forma de llegar físicamente. So many details. Muchos detalles. And many of those details are no longer accurate. Y muchos de esos detalles no eran muy acertados. So the Bhaktivedanta Book Trust, they were discussing about what to do in the new edition. Should we, change this or what? And they decided, no, we just leave it. Entonces en el Bhaktivedanta Book Trust pensaron luego, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que corregir estos errores de ubicación o cómo tenemos que hacer? No, lo dejaron tal como estaba. So that's a project for someone to go and research and find how everything has changed so you can know how to get to all the places in the present day. Entonces el trabajo para alguien que quiera ir ahora y hacer la investigación y poder escribir realmente cómo llegar a esos lugares en los días actuales. What I found, what really struck me, some years ago I visited Bangladesh. Lo que yo encontré, algo que me impactó a mí, hace algunos años visité Bangladesh. And myself and Suhotra Swami and Bhaktivedanta Swami, we went to Sylhet, which is sort of northeast Bangladesh. Entonces, yo mismo con Bhaktivedanta Swami en Suhotra Swami fuimos a este lugar que se llamaba Sylhet. Sylhet, en el norte de Bangladesh. And near Sylhet is a smaller town called Dhaka. Entonces, al lado de Sylhet hay un pequeño pueblo que se llama Dhaka.
Yes, and Dakadakin is where Jagannath Mishra, the father of Chaitanya Mahaprabhu, came from. Y entonces este pueblo de Dakadakin es el pueblo originario de Jagannath Mishra, el padre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we came there and we met some of the descendants of that family, the same family. Entonces fuimos allí y hemos conocido a los descendientes directos, algunos descendientes directos de esa familia. And it was kind of mind-boggling to be meeting real people who were related to Chaitanya Mahaprabhu, even if kind of indirectly. Entonces era una cosa muy fuerte para la mente, porque decía, estamos conociendo a personas reales que de alguna forma están relacionadas directamente con el Señor Chaitanya. And they were devotees, they were chanting Hare Krishna. Y ellos simplemente eran devotos y estaban cantando Hare Krishna, gente muy agradable. And then in Sylhet, we stayed one night, and on one street in the evening, there was one house after another. They were all doing arti. Entonces estuvimos una noche ahí en este lugar en Sylhet, y en la calle había, en una de las calles había una casa al lado de la otra y cada uno estaban llevando adelante un arti. And they had Radha Krishna deities, and they were just householders doing arti. Y entonces tenían todos deidades de Radha Krishna y los hijastros, los mantenedores del hogar, cada uno estaba haciendo su adoración. And we came to one of these like temple house. There was someone's home, but it was a neighborhood temple. Entonces fuimos a una de estas casas, era como una especie de casa templo, porque era el lugar donde una familia vivía, pero también era como un pequeño templo local. And when we came, it was while they were doing arti. Y llegamos en el momento en que ellos estaban haciendo el arti. They stopped the arti. They were so happy to see us. Entonces detuvieron el arti en ese momento porque estaban muy felices de vernos. They sent one family member to the local sweet shop and bought some sweets and ran back and offered to the deities and then offered to us. Entonces mandaron a uno de los miembros de la familia al lugar de dulces local donde vendían los dulces, que comprara dulces, fueron, los llevaron, los ofrecieron a la deidad y luego se los ofrecieron a ellos. And we were, Westerners with pale skin and, looking very strange to them. Nosotros, bueno, éramos occidentales, de piel clara, vestidos raros, así estábamos. That's another story. Bangladesh. So the point is, there is this living culture of bhakti, of Gaudiya Vaishnavism, worship of Chaitanya Mahaprabhu. El punto es que está esta historia viva acerca del Gaudiya Vaishnavismo y de la adoración de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And it's Chaitanya Charitamrita especially, which is the core of this culture. Y está el Caitanya Charitamrita especialmente como el núcleo de esta cultura. Okay, that was all by way of introduction, so maybe we stop here for now. But Maharaj, if you would have some comment. Thank you very much. Very nice, Maharaj, this presentation. I'm very happy to hear this introduction. We need it. Thank you. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué Chaitanya Charitamrita es el más importante de los libros sobre Chaitanya Mahaprabhu y no otros como el de Chaitanya Mangala o de otros autores? Yeah, so it's the Chaitanya, this is very nicely explained by the scholar I mentioned. His name is Tony Stewart. That it's Krishnadas Kaviraj who elaborates in a very systematic way Gaudiya Vaishnava theology. Entonces, esto está muy bien explicado por este académico que yo mencionaba, de que lo que escribió Krishna Kshetra Swami está escrito de una forma muy sistemática sobre la teología del Gaudiya Vaishnavismo. The beginning of Chaitanya Charitamrita, the first chapter, the first
14 verses are sort of invocation, but they're also giving theology. Entonces, en el comienzo del Chaitanya Charitamrita, los primeros 14 capítulos son una invocación, pero también hablan acerca de la teología. And this theology is then elaborated. Each verse gets an extensive commentary in the form of expansion over the next, you can say, 7 chapters. So those 14 verses, Entonces estos 14 versos they get explanations tienen explicaciones in the next, en los próximos, in the course of the next 7 chapters, en el curso de los próximos 7 capítulos. and that's explaining theologically who is Lord Chaitanya, who are the Panchatattva. Entonces ahí explica teológicamente quién era el Señor Chaitanya y quién era el Panchatattva. The idea, the concept Panchatattva was sort of solidified by Krishna Kshetra. El concepto del Panchatattva de alguna forma fue solidificado por Krishna Kshetra. It was, the idea was already there. I think Sarv Damodar mentions it, and Kali Karnapura, but it wasn't really elaborated. La idea estaba allí. Swarup Damodar y Kalikarnapura habían expresado esta idea, pero no estaba completamente fija, consolidada. And also, throughout the Caitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj is quoting from the Goswamis, especially Rupa Goswami, I think not so much Jiva Goswami directly, especially Rupa Goswami. Y a lo largo de todo el Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, él cita a los Goswamis, especialmente a Rupa Goswami, no tanto directamente a Jiva Goswami, pero sí más a Rupa Goswami. And at the very end of each of the 62 chapters, he offers his obeisance to Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. Y al final de cada uno de los 62 capítulos, él ofrece sus reverencias a Rupa Goswami y a Raghunath Das Goswami. So of course the Goswamis had written so much literature, but it was all in Sanskrit. Por supuesto, los Goswamis escribieron mucha literatura, pero toda estaba escrita en sánscrito. And Sanskrit was not accessible to, to the average Vaishnava in Bengal. Pero el sánscrito no era muy accesible para el Vaishnava normal, para el Vaishnava promedio en Bengal. So you may then ask, well, why did the Goswamis write in Sanskrit? Entonces podía preguntarse, ¿por qué es que los Goswamis escribieron en sánscrito? They were all from Bengal and they were speaking Bengali. Ellos eran todos de Bengal y todos hablaban en bengalí. And what they were writing in Sanskrit, they were writing in Bengali script. Y lo que ellos escribían en sánscrito lo escribían con la escritura bengalí. So why were they writing in Sanskrit? Entonces, ¿por qué escribían en sánscrito? Because Sanskrit was the lingua franca of India. Porque el sánscrito era la lengua franca en la India. It was the language of learning, and so it was the language of the pandits. Era el lenguaje del aprendizaje y el lenguaje de los pandits. And so it was the language of authority. Entonces era el lenguaje de la autoridad, el lenguaje autorizado. And they wanted to establish the authority of Lord Chaitanya's teachings. Y ellos querían establecer la autoridad de las enseñanzas del Señor Chaitanya. Which was all very good for the pandits, but what about everybody else? Lo cual era muy bueno para los pandits, pero ¿qué quedaba para todos los demás? So Krishnadas writes in Bengali. Entonces Krishna Das lo escribió en bengalí. But what he's writing is he's writing what the 6 Goswamis had taught. Pero ¿qué es lo que él escribió? Él escribió lo que habían hablado los 6 Goswamis. But how he's doing it is he's blending all of that with
the life of Lord Chaitanya in a very artful and brilliant, ingenious way. Entonces lo que él hizo fue de alguna forma mezclar esto con las enseñanzas de la vida del Señor Chaitanya de una forma muy artística e ingeniosa. So many times he'll be quoting Lord Chaitanya, but he's actually quoting Rupa Goswami. Entonces muchas veces él está supuestamente citando al Señor Chaitanya, pero en realidad él está citando a Rupa Goswami. But then you can say, well, but Lord Chaitanya was teaching Rupa Goswami. Y uno podría decir, bueno, pero el Señor Chaitanya era quien estaba enseñando a Rupa Goswami. Yes, and we can take it that Rupa Goswami is simply repeating what Lord Chaitanya taught to him. Bueno, sí, podríamos decir que entonces Rupa Goswami está simplemente repitiendo lo que el Señor Chaitanya le dijo a él. But he's also writing in his own words in Sanskrit. Pero también lo está escribiendo con sus propias palabras y lo está haciendo en sánscrito. And we have explanation, I think it's Madhya Lila chapter 1, how Lord Chaitanya was meeting Rupa Goswami in Puri and was reading a verse which Rupa Goswami had written, and Lord Chaitanya is amazed. Wow, how is it that you have written this amazing verse? Entonces en el Madhya Lila, en el capítulo 1, se describe cómo el Señor Chaitanya se encontró con Rupa Goswami en Jagannath Puri y él estaba leyendo un verso That was written by Rupa Goswami. Que estaba escrito por Rupa Goswami. And Lord Y el Chaitanya, Señor Chaitanya se sintió asombrado y dijo, ¿cómo es que llegaste a escribir esto? yeah, in other words, he wasn't just parroting what Lord Chaitanya told him. To parrot is to speak like a parrot. Repetía como un loro lo que el Señor Chaitanya le pedía. Muchas gracias por la clase. Quería preguntarle, cuando usted dijo que el Señor Chaitanya tenía que estar en todo para que las cosas salgan bien, algo así, ¿qué sería una forma, qué sería prácticamente eso? When you said that if we always have Lord Chaitanya's presence, everything that is difficult became easy. So, in which way we can do this practically? Oh, the verse says, Kaitanya yes, in remembering Lord Chaitanya, then it's possible to do everything. Entonces el verso lo que dice es que recordando al Señor Chaitanya es que todo se vuelve posible. So it's the emphasis in the verse is that we should remember Lord Chaitanya in all circumstances. Entonces lo que enfatiza el verso es que uno debe recordar al Señor Chaitanya en todas las circunstancias. And the result is that life will be easy. Y el resultado es que entonces la vida se va a volver fácil. How is that? Why is that? I guess we have to just do it and then experience it. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, creo que simplemente tenemos que hacerlo y experimentarlo para saber cómo es. So, remembering Lord Chaitanya means, of course, remembering his instructions. Por supuesto que recordar al Señor Chaitanya también es recordar sus instrucciones. What's his main instruction? ¿Cuál es su instrucción principal? Chant Hare Krishna. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Kalo nastyeva, 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 yatira, yatira. Or, yes, Trinada Pitsanijana, Harora Pitsanijana. Amarira, manarira, kirtaniya, sada, hari. Sada. What does Sada mean? Entonces, Sada, ¿qué significa Sada? Siempre. Siempre, constantemente. Constantemente. But he says in that verse, four ways by which it becomes possible to chant constantly.
Entonces él explica en el verso 4 maneras en las cuales se vuelve posible cantar constantemente. So, Trinadapi Sunichena. This Sunichena, Nicha means low. Entonces, nada piso nicha, nicha significa bajo. Su Nicha means very low. Su nicha significa muy bajo. And Sunichena is instrumental form. So, by being low, very low. Entonces, su nichena es la forma instrumental, diciendo por volverse uno muy bajo, por sentirse uno muy bajo. How low? Trinat api, even lower than trina. Trina means grass. Entonces, ¿cómo volverse? Es volverse más bajo aún que una lista de pasto. Trinat is Trinat. the ablative. It's so more than, lower than. Es como, en la forma, digamos, gramatical, dice más bajo que, o más bajo, sí, es más bajo que. Exactamente, la forma gramatical. And then taror api or taror ila, more tolerant than a tree. También más tolerante que un árbol. And mana means regard or respect. Y mana significa atención o respeto. And being a manin is to be one who is highly respected. Entonces, ser un manen es una persona ser una persona altamente respetuosa. And manina would mean by being respected, and amanina means by being not respected. Entonces, manina significa Not expecting. ser una persona respetuosa y amanina es no ser una persona respetuosa. And then mana dena. Mana da means giving, and dena means by giving. Entonces, da significa dar y dena es por dar, por dar esto. Da significa dar. See? Okay. So mana dena, by giving respect. Then Dena es por dar respeto. Then kirtaniya. Kirtana means Hare Krishna. Kirtan. Entonces, kirtan significa cantar, Hare Krishna, Krishna. It means also fame. It means many things. También significa fama y muchas otras cosas. So kirtaniya, this is called the gerundive form. It means able to be praised or glorified or sung. Entonces, kirtaniya es la forma gramatical que expresa ser capaz o ser hábil de poder ofrecer reverencias u oraciones. What can be sung? The name Hari. ¿Qué es lo que debe ser cantado? El nombre de Hari. When? ¿Cuándo? Sada. Sada. So kirtaniya sada. Todo el tiempo. So katanchana smriteyas induskaran sukaran bhave vismrite paritam syat Shri Chaitanya namamitam. Remembering him, offering obeisance to him, then kirtaniya sadahari. And then if kirtaniya sadahari, then everything is easy. Maharaj, usted me mencionó este erudito. El hombre se volvió devoto después de estudiar tantos años, y la otra pregunta Hacemos una a la vez para traducir. sí, no, pero está relacionado. ¿Y qué concepto tiene él sobre el señor Chaitanya? So, you mentioned this scholar who spent like 50 years above. So, ¿cómo? Si se hizo devoto, ¿y qué So he concepto tiene él became sobre el señor a Chaitanya? devotee after that, and what is the concept that he has of Lord Chaitanya? What is the contact? The concept. Concept. The conception. Well, I would say like this, he's a devotee in his own way. Podemos decir que él es un devoto en su propia forma, sí, a su manera. He said that in the process of translating, that process changed him.
Él dice que en el proceso de la traducción ese proceso lo cambió. He may not tell so much about himself, but he said that. Él no dijo mucho acerca de sí mismo, pero dijo esto. Somehow he was deeply changed. De alguna forma él fue profundamente I cambiado. think it wouldn't be possible to, do that such work over so many years without being changed and without being attracted somehow to Lord Chaitanya. Creo que no hubiese podido hacer ese trabajo durante tanto tiempo sin haberse sentido cambiado de alguna manera o atraído por el Señor Chaitanya. Yeah, that's all I can say. You find these scholars, they spend decades and decades studying our scriptures. But for them, they're sort of scholar first and devotee second, whereas we want to be devotee first, maybe scholar. Hay varios académicos que pasan años y años estudiando nuestras escrituras, pero ellos son principalmente académicos y luego devotos, cuando nosotros queremos ser principalmente devotos y luego académicos. That's another subject. Es otro tema. Quisiera saber sobre esos libros que estaban siendo trasladados, si aún se conservan algunos de ellos, y cómo es que estaban impresos, que eran libros, eran hojas de palma. About the original books were stolen. Are they still? Do we still have those? Yes. And how were they printed? How was the form of the book? The original manuscripts were not printed, they were manuscripts, they were handwritten. Sí, los manuscritos originales estaban escritos a mano, no estaban impresos. They started, I don't think they had paper at that time. Creo que no existía el papel en esa época. The originals they're not available. Los originales no están más disponibles. So what we have are copies of copies. The earliest, I forget, it's in the notes of Stewart's translation, but he gives quite a lot of detail about the history of the manuscripts. Earliest, I think, is from the 17th century. Lo que nosotros vemos son copias de copias de copias. La más antigua que se puede encontrar es del siglo 17th century, del siglo XVII. 17th, yeah. There's always a problem with copying, that the copyist sometimes will make mistakes. Hay siempre un problema con las copias, que es que la persona que lo hace puede cometer errores. And then sometimes the next copier from that copy will say, that doesn't make sense, and they'll put in what they think it should be. Y el problema es que después el que hace la segunda copia dice, no, esto no tiene sentido, no debería ser así. Entonces él corrige de la forma que él considera que debería ser. And that's another subject, but you end up getting different branches of manuscripts. Entonces el problema es que después se abren muchas ramas de los manuscritos. And then you have a whole process of deciding what is you consider to be more original. Entonces tenemos luego un proceso de cómo decidir qué es lo más original, lo más auténtico. And so, for example, there's one devotee scholar in Finland who's been working on translating the Bhaktivedanta for the last several years. Entonces, como ejemplo, hay un devoto de Finlandia que él pasó los últimos años, muchos años, haciendo la traducción del Bhaktivedanta. There are already existing English translations, but they are translations from Bengali, and those Bengali translations are not always accurate, and so you get inaccuracy multiplied. Entonces, existen traducciones que son del bengali al inglés. So there are already existing English translations, Sí, existen traducciones en inglés hechas del bengali original. which have been taken from Bengali, Sí.
the Bengali may be inaccurate. Puede que no sea muy acertado la traducción del bengali al sánscrito, la traducción que se hizo del bengali al sánscrito puede que no sea muy acertada. And so this devotee, Prabhupada Prabhu, has gone to the manuscripts. Again, not original, but as early as possible, and he's collected approximately 100 manuscripts of the High Bhakti. Entonces el devoto, para evitar esto, fue directamente a los manuscritos. Obviamente no los originales, pero sí los más antiguos que se encontraban, y él encontró algo así como 100 manuscritos escritos sobre el Hari Bhaktivedanta. And there's differences. Y había diferencias entre ellos. So he has narrowed down to, I think, 13 manuscripts, and then from those he's creating what's called a critical edition. Entonces él lo redujo a 13 manuscritos y de eso él escribió lo que se llama una edición crítica. In which he takes every single difference and he makes a note of them. He notes them, every single difference. Entonces ahí él marca cada una de las diferencias que él encontró y escribe una nota acerca de cada una de las diferencias. Most of them are very insignificant. Muchos son posiblemente insignificantes, But some may be more significant. pero algunas son más significativas. And then he decides what must be the more authentic, Y ahí es cuando él decide cuál sería la más auténtica and he translates that. y traduce esa. So he's published now the first volume of what will be a 5-volume work. Entonces él tradujo hasta ahora el primer volumen de lo que sería un trabajo final de 5 volúmenes. And it's available online. Y está disponible online para descargarlo. It's open access, Open access. legally downloadable. Oh. Para bajarlo, para descargarlo legalmente el libro, gratis. From the publisher. The first 5 chapters. Los primeros 5 capítulos. And an introduction which is about 100 pages. That's the introduction. Y también una introducción, que solo la introducción tiene como 100 páginas. Maybe we should stop. Podemos parar. Thank you all. So we can continue tomorrow morning. Podemos continuar mañana a la mañana. Thank you very much. Shri Caitanya Charitamrita ki jai. Krishna Kshetra Swami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Krishna Kshetra Maharaj ki